buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana en la Mesa Redonda este 13 de octubre y seguro usted adivinará cuál es el primer tema de nuestra tarde-noche en el día de hoy. Ayer, Evo Morales, el presidente de Bolivia, obtuvo una contundente victoria electoral y es un acontecimiento político que no solamente tiene trascendencia en Bolivia, sino también en toda América Latina. Ese, por supuesto, va a ser nuestro primer tema. Estaremos analizándolo con el excelentísimo señor Palmiro León Soria, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en nuestro país, quien nos ha acompañado en otros momentos en la Mesa Redonda, y le reiteramos las muy buenas tardes, señor embajador. Estaremos también con la sección La Esquina, la habitual sección La Esquina, con el periodista Reinaldo Taladriz, dándole continuidad al tema de la semana anterior, y los últimos minutos de nuestro programa estará dedicado al Medio Oriente. Les invito a que se mantengan junto a nosotros en la próxima hora. Y vamos a nuestra sección La Noticia del Día antes de empezar con nuestro primer tema. Tiene que ver con Missouri. Usted seguro recuerda las protestas antirracistas por la muerte de Michael Brown, el joven afroamericano en esa región. Bueno, es un conflicto que ha picado y se ha extendido y estas son las últimas noticias. Una calle que un día cualquiera estaría vacía, pero hoy bulle de gente. En San Luis es la tercera jornada de acciones contra el racismo y la brutalidad policial. Y mientras ellos esperan entrar a un concierto de hip hop, nos cuentan lo aprendido en estos 3 intensos días. He aprendido probablemente 3 cosas muy importantes. El movimiento también enfoca en lo internacional y estamos reconociendo las intersecciones entre personas que sufren opresión, ya sea opresión de género u opresión por otras causas. Y también lo que estamos viendo es que las personas son muy pacíficas, incluso aunque tengan una rabia absolutamente justificada. Dentro, la música inunda hasta el último rincón del local. El hip hop como una forma de expresión sin escalas que entra por los oídos y va directo al corazón. Fuera, de manera espontánea, brotan manifestaciones por todas las esquinas. Niños, jóvenes y mayores improvisan bailes mientras gritan al unísono: así es como luce la democracia. Esperan que este compás alimente a un movimiento que busca alcanzar un mundo mejor donde todos sean iguales. Bueno, y solo para complementar esta información, según el sitio Cuba Debate, hubo 17 personas arrestadas este fin de semana en Missouri por estas protestas, y también se agrega que, bueno, los ciudadanos afirmaron que se rociaron spray de gas pimienta a las personas que estaban grabando la revuelta. Dice que las tensiones aumentaron esta semana tras la muerte de otro joven afroamericano por un policía que estaba de servicio. Esta es nuestra noticia del día. Les invito a pasar ya a nuestro primer tema de la Mesa Redonda. Los seguidores de Evo Morales colmaron la Plaza Murillo en La Paz para celebrar un nuevo triunfo del presidente boliviano. Según sondeos a boca de urna, se alzó con más del 60% de los votos, con lo que se asegura un tercer mandato consecutivo hasta 2020. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por este nuevo triunfo del pueblo boliviano. Esa unidad del pueblo demuestra que sí, seguimos ese proceso de liberación económica, política y tecnológica. Morales basó su campaña en sus logros económicos y medidas como la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que le dieron cuantiosos recursos al Estado y permitieron mejorar la distribución del ingreso. El primer presidente indígena del país se ubicó 40 puntos por delante de su mayor adversario, el empresario Samuel Doria Medina. Que entendemos este resultado como un mandato para que todos los parlamentarios de la demócrata fiscalicen adecuadamente la gestión de gobierno, nos aseguremos que no haya más reelecciones, nos aseguremos que se cumpla la Constitución.
Según los conteos extraoficiales, el gobierno mantendría la mayoría absoluta en el Congreso, uno de los objetivos que buscaba el presidente. Algunos analistas creen que la amplia victoria de Morales puede leerse como un reconocimiento de su gestión y que la oposición debe reflexionar y renovar sus liderazgos si aspira a hacerle frente. Bueno, embajador, yo recuerdo que antes del 2005 Bolivia era un país donde raramente un presidente terminaba su mandato, siempre tenía una crisis política por delante, después vinieron, los intentos de la derecha de sabotear el gobierno de Evo, hubo una situación bastante complicada, recuerdo en aquel proyecto de la llamada Media Luna boliviana. Ahora, ¿cómo usted explica esta estabilidad, esta fortaleza del gobierno, esta popularidad de Evo y también de su partido, ¿no? Bueno, sencillamente yo creo que Evo ha sido la solución que el pueblo boliviano esperaba. Evo encarna el ajayu boliviano, el alma del país. Ciertamente del 2000 al 2005 se vivió un proceso de alta inestabilidad política, fruto de todos los procesos que creó, digamos, el neoliberalismo, que nos empobreció gravemente y deterioró la calidad de vida de los bolivianos. Pero, a ver, en términos políticos hay que entender que el presidente ha logrado encarnar y aglutinar a todas las organizaciones sociales y populares de Bolivia, desde el movimiento indígena, campesino, obrero y popular, citadino, hasta los sectores empresariales progresistas. Es decir, ha desarrollado políticamente un proyecto altamente incluyente. Los únicos que han quedado afuera son los neoliberales congénitos o los que han querido quedarse fuera. O los que han querido quedarse afuera realmente. Entonces, por otra parte, me parece que el tener una visión de país, una visión que ha permitido crecer sostenidamente en estos últimos 9 años en un orden del 5,8%, pero es un crecimiento con equidad, es decir, han habido los mecanismos para redistribuir esa riqueza. Imagínate los bonos dirigidos a los niños, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, es decir, tienen un claro destino hacia los más pobres y hacia los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana. El año pasado hemos crecido el orden del 6,8%. Este año vamos a estar alrededor del 6%. Y este quinquenio que viene, el comportamiento económico va a ser aproximadamente en esa línea y probablemente se incremente porque estamos dejando de ser un país productor de materias primas para convertirnos en un país que avanza aceleradamente en los procesos de industrialización, particularmente con los proyectos petroquímicos. Yo creo que éxito, y así lo demuestran estas elecciones, ha sido la palabra fundamental en el gobierno de Evo Morales durante todos estos años. El país la persona que se va a convertir, en el presidente de más largo tiempo frente al país en la historia de Bolivia, a golpe de elecciones, no como otros que fueron dictadores. Ahora, no solamente se trata de logros económicos, de haber triplicado todos los índices macroeconómicos, de haber reducido la pobreza considerablemente, hay también cambios culturales. Yo estaba leyendo hace poco un comentario de un periodista de la BBC que decía que llegabas a Bolivia y era muy usual encontrarte un funcionario con la indumentaria indígena, o sea, todo aquello que una élite despreció ahora se asume con orgullo, ¿no? Así y eso se debe al gobierno de Evo. No, sin duda. Mira, cuando Bolivia viene a la independencia se dice que había aproximadamente un centenar de naciones y pueblos indígenas, es decir, pueblos originarios. Ahora nos quedan 36. La deuda histórica que tiene el país ha ido siendo saldada primero con un cambio constitucional muy fuerte, en la que ante los ojos de la Constitución boliviana todos los pueblos indígenas originarios son iguales ante la ley. Entonces eso ha obligado a que los funcionarios públicos aprendan otra lengua materna vinculada con las personas que va a atender, donde se revaloricen todos los elementos de la cultura indígena, haya un proceso de autonomía indígena, haya un reconocimiento inclusive de los usos y costumbres,
del comportamiento legal de los indígenas. Entonces, el tema cultural ha sido muy importante para darle un toque de identidad indígena y de militancia con los pobres. El Evo mismo es un indígena, nuestro canciller es indígena. Hay una cosmovisión indígena que hace vivir bien en armonía con la naturaleza, con los seres humanos, ¿no es cierto?, con la madre tierra. Entonces son temas que estaban muy ausentes y sin duda en Bolivia es una clave del éxito gobernar con los pobres y para los pobres, porque era un país con un altísimo nivel de pobreza. 2,5 millones de pobres han salido en este periodo gracias a las políticas de inclusión social y de redistribución de riqueza. El salario mínimo nacional pasó de 440 bolivianos a 1.440 bolivianos. Todo se ha triplicado. Exactamente, y además no son cifras que están en el aire, en las estadísticas, sino que están en la cotidianidad de la gente, en el bolsillo de la gente, están en el plato de la gente, en el techo de la gente. Es decir, realmente el pueblo siente que estos éxitos los incorpora, los incluye, no solo nos da dignidad, no solo nos da soberanía, no solamente nos ha incrementado la felicidad, la alegría, digamos, como país, el orgullo, sino también, es decir, vivimos en condiciones económicas y materiales mucho mejor. Basta recordar un dato que usted daba hace poco: Bolivia, que era hace algunos años, antes de Evo, el segundo país más pobre de Sudamérica, y hoy es el más próspero, con un crecimiento, bueno, cerca del 6%, que es una rareza en un mundo donde las grandes potencias no crecen o crecen menos de un 1%, ¿no? Ahora, ¿qué nuevo capítulo se abre, si se puede decir, con este triunfo electoral? Bueno, a ver, en términos políticos, esta mayoría política es necesario consolidarla como hegemonía política, que es lo que ha estado sucediendo, ¿no es cierto? Y habrá que ver cómo se traduce en eso. Todavía necesitamos profundizar en los cambios, profundizar en... Hay un capítulo pendiente con la justicia boliviana, hay un capítulo pendiente con el desarrollo justamente de todos los derechos indígenas, en que toda la Constitución se refleja hacia adentro, y sobre todo la visión del presidente de llegar al bicentenario de la fundación de la República, es decir, el 2025, con una Bolivia con cero extrema pobreza, con una Bolivia que realmente haya pasado los 100 millones de dólares de su producto, 100.000 millones de dólares de su Producto Interno Bruto. Heredamos un país con 9.000 millones de dólares, ahorita estamos en más de 30.000 millones de dólares, y hasta el 25 el presidente se ha propuesto pasar la barrera de los 100.000 millones de dólares. Hay un proceso de industrialización en marcha. El litio, tenemos el 50% de la reserva de litio a nivel mundial, hay reservas de hierro muy grandes en el país, y continuar este proceso de convertir a Bolivia en un núcleo energético, un líder energético en el cono sur, incluido la energía atómica, está en la visión del presidente. Eso es pensar en grande, eso es proyectar en grande al país, y eso, bueno, nosotros los bolivianos estamos perplejos de que un hombre de ascendencia indígena tenga una visión tan grande. Nos ha colocado en el cosmos con el satélite Tupacatari. Imagínate, ha inaugurado una fábrica de computadoras y tablets para los estudiantes. La próxima generación de bolivianos va a ser una generación naturalmente conectada con esta revolución tecnológica. Entonces hay esfuerzos en la revolución del conocimiento, en fin, y Cuba, con los cuales hemos graduado más de 4.000 médicos, y hay otro millar de médicos que están terminando su primera especialidad. Son la plataforma fundamental para los 5 institutos que quiere crear Evo, es decir, hospitales de tercer nivel con capacidad de investigación científica. Bueno, y además lo vamos a hacer con Cuba.
¿no es cierto? Este capítulo ha sido muy interesante porque hemos sido altamente beneficiados de la generosidad, de la visión de Fidel Castro, de la visión de Hugo Chávez, de la visión del ALBA, para decir, Fidel nos enseñó, no hay revolución política sin revolución social. Por eso, digamos, la alfabetización, por eso la necesidad de liberarnos del oscurantismo, de no saber leer y escribir, y por eso la persistencia de acercar el derecho a la salud, que está ligado al derecho a la vida del ser humano. Esas son claves del éxito. No solamente un país próspero con todas esas perspectivas, sino también un país inmensamente bello. Yo recordaba una conversación con una amiga boliviana que me hablaba del desierto de sal, el lago rosado, el lago verde, un país que parece realmente de otro mundo. El presidente Evo Morales acaba ahora, me dicen, de dar una intervención en Telesur donde hablaba también mucho de estos temas que está tratando el compañero embajador acá en nuestro programa, pero yo les propongo ver una intervención de horas antes, hoy por la mañana, del presidente Evo Morales sobre este triunfo electoral, precisamente por la cadena Telesur. Veamos. Hay un profundo sentimiento no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina y el Caribe. Un sentimiento de liberación de nuestros pueblos. ¿Hasta cuándo seguir sometido al imperio norteamericano o a un sistema capitalista? Y este triunfo es el triunfo de los anticolonialistas y antiimperialistas. Es el pueblo boliviano. Patria sí, colonia no. 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 ¿Qué tan importante ha sido buscar la integración de nuestros pueblos, buscar la unidad del pueblo boliviano? Y hoy día decir a todo el pueblo boliviano que nuevamente se ha ratificado de manera democrática que en Bolivia no hay media luna, sino luna llena, hermanas y hermanos. Eso expresó el pueblo boliviano con su voto. Pero también, hermanas y hermanos, aquí están en debate dos programas: la nacionalización frente a la privatización, y nuevamente con más del 60% gana la nacionalización. En estas elecciones nacionales ha ganado la dignidad, la unidad y la soberanía del pueblo boliviano. Quiero aprovechar, hermanas y hermanos, a nombre de ustedes, este triunfo del pueblo boliviano en democracia queda dedicado a todos los pueblos en América Latina y del mundo que luchan contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este triunfo, hermanas y hermanos, es dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que en paz descanse. Este triunfo dedicado a todos los presidentes del gobierno antiimperialista y anticapitalista. Este triunfo está dedicado a todos los pueblos de América Latina, este triunfo está dedicado a Fidel Castro y a Hugo Chávez. ¿Cómo usted interpreta estas palabras, embajador? Bueno, clarísimo, los amores de Evo Morales y del pueblo boliviano, porque yo creo que está hablando con la voz de todo el pueblo. Realmente nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración. Fidel Castro es el maestro de todos los grandes líderes revolucionarios de su tiempo, de nuestro tiempo, y el comandante Hugo Chávez, que supo tomar la posta también, ¿no es cierto? Eso está marcado a fuego, nuestro sentimiento, nuestra visión de país, de América Latina y geopolítica mundial, digamos.
Yo creo que es un justísimo reconocimiento. Fidel y Chávez merecen esta victoria. Y los pueblos de América Latina merecen esta victoria. Los bolivianos nos merecíamos esta victoria, por supuesto. Y yo creo que es muy oportuna la victoria en un momento en que las elecciones en Brasil se miran un poco complicadas, en la que es decepcionante como Marina da Silva, que en su momento pareció tener alguna posición de izquierda, es decir, termina en brazos, sepultándose en brazos de la derecha. Y yo creo que las fuerzas del PT, las fuerzas del cambio, las fuerzas del progreso, de las transformaciones sociales y económicas y políticas en Brasil van a recibir un gran aliento con esta victoria, porque los revolucionarios somos así, nos entusiasmamos con la victoria del hermano, ¿no es cierto? En Uruguay va a tener una influencia positiva. Yo creo que es parte de los vientos de reafirmación revolucionaria que soplan en América Latina y que qué lindo que no dejen, ¿no es cierto?, que en el momento de la victoria, en el momento cúspide, de llegar a la cúspide, nos acordemos de los hermanos mayores, de nuestros comandantes históricos. Ese mensaje y ese reconocimiento a Fidel es una lindura. Yo creo, embajador, que si algo bueno y que lo hace mucho más fuerte de este movimiento de integración latinoamericana, sobre todo los países del ALBA, es que nuestros líderes se quieren, son amigos, son hermanos, y es un cariño que se va transmitiendo al pueblo. No es solamente intereses comunes como hacen otros países, sino que hay un amor realmente, y ha quedado demostrado, ¿no? Sí, es una suerte realmente de América Latina que hayan surgido una playa de líderes terrible, la muerte de Chávez, es decir, pero han surgido una cantidad de líderes en América Latina justamente con ese espíritu. Ahora tenemos una dirección colectiva, ¿no es cierto?, y que tiene la capacidad de coordinar con una visión muy clara lo que debe ser América Latina, comprendiendo las diferencias, manejando las diferencias, pero fortaleciendo o haciendo énfasis en lo que nos une a América Latina como región, que nos merecemos un destino mejor y superior en el escenario mundial, ¿no? Y América Latina en el último tiempo ha tenido, por supuesto, un crecimiento económico, un desarrollo. Fíjate que por primera vez en la historia no nos han jalado los vagones del capitalismo mundial que han caído en el abismo, no nos han jalado. América Latina, que tenemos un espacio económico para intercambiar entre nosotros, nos está enseñando este momento de la historia que las claves son la unidad, la integración, el fortalecimiento de la relación entre nosotros. Hay capacidad, hay experiencia, hay voluntad política de nuestro presidente de derramando ese cariño, derramar solidaridad y derramar una visión compartida de una América Latina que nos lleve realmente a colocarnos en este siglo XXI en el lugar expectable que merece América Latina. Esta victoria también se la dedicamos sin duda, cuando dice Fidel Castro, dice Cuba, a todos nuestros hermanos cubanos que tensa y cotidianamente luchan también por que este país bloqueado salga adelante, ¿no? Usted debe saber que aquí se vivió esa victoria y se disfrutó esa victoria como si fuéramos bolivianos también, porque bueno, Cuba es un país simpatizante, amigo de Evo Morales, hermano, sobre todo, hermano bien llevado, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho por haber estado aquí, por habernos actualizado de esta victoria. Bolivia es un país extremadamente importante, un motor de ese proyecto, como usted dice. Es un gobierno exitoso, por lo tanto un referente importantísimo, no solamente para América Latina, sino para todo el mundo. Muchas gracias, embajador, por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias, River, por invitarme. Siempre será bienvenido acá. Gracias. Este martes en la mesa redonda, la política anticubana, la mafia terrorista y los planes subversivos del imperio.
los recientes pronunciamientos de medios y políticas contra el bloqueo, las pataletas de la mafia contra la invitación a Cuba a la Cumbre de las Américas, las recientes revelaciones sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos y otros temas de interés, serán analizados este martes en la mesa redonda que transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba a las 7 pasado meridiano y que el canal educativo retransmitirá al final de su emisión del día. Y vamos sin más a la esquina del periodista Reinaldo Taladrí, quien, bueno, le da continuidad, como dije al principio del programa, al tema de la semana anterior. Muy buenas noches, Taladrí. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. La semana pasada le mostramos el impacto que ha causado este libro. Vamos a verlo de nuevo en pantalla. Es un libro que acaba de salir en los Estados Unidos. Canales traseros, comunicaciones no abiertas, back channel to Cuba, que habla de todas las negociaciones secretas que han existido entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y Cuba después del año 59. Mencionamos que el documento que pidió Kissinger de represaliar a Cuba por la ayuda brindada por el gobierno cubano a la independencia de Angola y a petición del gobierno de Angola causó mucho impacto, pero que el otro que más impacto había causado de los que están en el libro es la negociación secreta, el memorándum, el documento secreto que muestra, que le muestra a Kissinger todo lo que pasó en el Hotel Pierre en Nueva York, donde se reunieron dos funcionarios de altísimo nivel del Departamento de Estado y dos altos funcionarios cubanos. Uno de ellos tuve el privilegio y lo tengo nuevamente aquí, me acompañó la semana pasada y está nuevamente conmigo, y además un conocido de ustedes, de aquí de la esquina también, el doctor Néstor García Iturbe, profesor del IRRI. Doctor, la semana pasada nos agarró el Dios Crono. Vamos a ver qué hacemos esta semana. Correcto. Voy a recapitular brevemente a ver si puedo ayudar en esto. Recibió usted las instrucciones, recién llegado a Nueva York, a la misión cubana en la ONU, se reunió a petición de los norteamericanos en la cafetería del aeropuerto de La Guardia con Lawrence Eagleberger, que era el ayudante personal de Kissinger, después fue secretario de Estado. ¿Allí qué se acordó? Bueno, allí estaba Sánchez Parodi también, porque recuerda que había llegado. Estaba el sí, compañero Ramón Sánchez Parodi, que fue viceministro de Relaciones Exteriores, y usted por la parte cubana. Entonces, bueno, lo que se hizo fue recoger la nota a estas conversaciones que dijimos la semana pasada, ¿no? Y cuando se recogió la nota, Sánchez Parodi regresó a La Habana. Estaba el problema del plan de comunicaciones. Explique eso, que mucha gente me ha preguntado. Sí. Los norteamericanos, ¿quién le propone que haya un plan de comunicaciones secreto por teléfono? Eso me lo propone Lawrence Eagleberger, como yo. El ayudante de Kissinger. El ayudante de Kissinger, porque dice que él lo que no quería era que la CIA y el FBI se enteraran de lo que estaba pasando. Tiempo. Sí. La CIA y el FBI no sabían que Kissinger estaba negociando en secreto con el gobierno de Cuba. Por lo que le dice Eagleberger. Aparentemente no, porque él dice que todo esto que estamos haciendo, y sobre todo el plan de comunicación, es para evitar que la CIA y el FBI se enteren. Eso me obligaba a mí, cuando yo tenía que comunicarme con él por teléfono, a salir a buscar teléfonos en la calle. Teléfonos públicos. Deme una idea de los códigos que ustedes usaban. Bueno, fíjate tú, si yo quería reunirme con él, le tenía que preguntar. Primero yo preguntaba si era el señor Henderson. O sea, cada uno le dieron un seudónimo. Un seudónimo. Eagleberger era Henderson. Henderson era Eagleberger. ¿Usted quién era? No, dejamos el mío como García, porque habían tantos García que no queríamos. No había seudónimo para usted. No había seudónimo. Pero yo lo podía llamar y le decía, ¿cómo está su salud? ¿Eso qué quería decir? Que queremos reunirnos con él. Si usted le preguntaba cómo está su salud, es que quiero verlo. Es que quiero verlo. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo le decía, bueno, yo no me siento muy bien, es que yo voy a informar lo que él me dijo y yo lo llamaré posteriormente. ¿Y qué más? ¿Otro seudónimo? Bueno, otra cosa. ¿Otra clave? Sí. ¿A usted le gusta Nueva York? Eso quería decir que yo lo estaba invitando a que viniera, le estaba pidiendo que viniera a Nueva York porque tenía algo desde Washington. Él está en Washington. Porque le estaba dando algo que yo tenía que entregar. Él le dio eso a sí mismo. Así mismo. Todo ese código secreto y seudónimo se los dio Eagleberger a usted. Eagleberger a mí. O sea, no quería que por teléfono nadie. Eso quiere decir que usted le escuchaba en todo lo que hablaba. Sí. Eso trajo, bueno, claro, yo sabía que no podía hablar desde la misión. Tenía que salir a teléfono público. A teléfonos públicos, en la esquina, no en la esquina, pero lugares lejanos. Lugares públicos. Ahora, en el mundo está un poco difícil de hacer eso, con la tecnología de hoy. Exacto. ¿no? Sí, es difícil, pero bueno, vamos a desviarnos. ¿Qué pasó después de la reunión en la cafetería del aeropuerto? Bueno, como le dije, Sánchez Parodi regresó a La Habana
y ellos se quedaron ahí. Entonces ellos cada cierto tiempo pues me llamaban por teléfono. Primero me llamaron enseguida, me llamaron casi acabado de irse Parodi y me dijeron, óigame, ya nosotros estamos listos, cuando ustedes estén listos, me llama para tener la segunda reunión. Fíjate, yo estaba, parece, apurado. Yo le dije, bueno, no, yo voy a trasladar esto a La Habana en cuanto yo lo llame. Cuando me manden un mensaje, yo se lo llamaré a usted y se lo diré. Y así, cada vez que me mandaban, muchas veces me decían, mire, tenemos que verlo usted en el aeropuerto porque tenemos una noticia que trasladar a La Habana. Yo o viajaba a Washington o ellos viajaban al aeropuerto de La Guardia y entonces muchas veces me daban una nota. Escrita. Notas escritas. Sí, notas escritas que yo trasladaba a La Habana, donde me decían, por ejemplo, que se iban a aumentar el radio de acción de los cubanos a 250 millas. Eso quiere decir que los cubanos que estaban en Estados Unidos, los diplomáticos, podían ir a más lugares. Podían ir a más lugares. Por ejemplo, también la Litton Industries de Canadá, que le permitieron que tuviera negociaciones económicas con Cuba. Le hicieron una licencia. También cuando el problema de Costa Rica... Costa Rica es la Asamblea de la OEA. La Asamblea de la OEA, que ellos me plantearon, óigame, no van a tener problemas, nosotros le vamos a decir a todo el mundo en la Asamblea de Costa Rica que pueden tener relaciones diplomáticas con Cuba. Venga acá, y eso no es una aceptación implícita que en la OEA Estados Unidos daba orden a los gobiernos de esos países. Claro que sí. Si en una nota por escrito el gobierno de Estados Unidos le dice a usted, en la reunión de la OEA le vamos a decir a todo el mundo que puede restablecer relaciones con Cuba. Claro, en esa época era un reconocimiento tácito de lo que era la OEA, ¿no? Lo sabía todo el mundo, que la OEA hacían ahí lo que los Estados Unidos dijeron, y yo creo que todavía... ¿Y se lo dijeron así ustedes? Sí, así lo trasladaron hacia ahora en Costa Rica, cuando se reúna la OEA vamos a hacer esto. Es decir, esos eran distintos mensajes que iban llegando periódicamente. Muchas veces si yo no tenía nada que trasladarle y ellos veían que pasaba un poco de tiempo, me llamaban. Usted no tiene nada para mí, bueno, que esto o lo otro, vaya, tratando de ver cómo promovían. ¿Dónde se volvieron a ver ya en una negociación como la del aeropuerto? Bueno, en una negociación como la del aeropuerto en el Hotel Pierre. ¿En el Hotel Pierre? En el Hotel Pierre, sí. Cuando se aceptó ya... Regresa el compañero Parodi. Regresa el compañero Parodi y entonces se Por cierto, vamos a aclarar, el Hotel Pierre es un hotel de lujo, ¿no? De 5 estrellas, en Nueva York, muy confortable. Ellos propusieron el Pierre porque el Pierre queda en la calle 61 y la Misión en ese momento estaba en la calle 67. Podíamos sin problema trasladarnos hasta el Pierre, ¿no? Fácilmente. Además, allí almorzamos primeramente y después que almorzamos, que todo el mundo lo que tenía deseo era de que se acabara todo el problema del almuerzo para que los camareros se fueran y poder continuar nuestro trabajo. ¿Pero fue en el restaurante o en una habitación? No, en una habitación, Entonces, bueno, ahí se empezó a conversar en el Hotel Pierre sobre las distintas cosas que ellos traían en su nota. Ellos traían... En esa conversación del Hotel Pierre ya hay otro participante por la parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, una persona, Wesley Egan. Pero está William Rogers. Sí, porque ya me habían presentado a William Rogers. Sí, está. ¿Comprende? Aquí está William Rogers, sí, que era el subsecretario de Estado para América Latina. Lo que pasa es que en la brevedad de tratar de hacer esto en el tiempo más breve, yo no te puedo explicar la reunión que yo tuve en la cual me presentan a William Rogers y me preguntan si yo estoy de acuerdo en que William Rogers participe. ¿Eso se lo hicieron en La Guardia, en el aeropuerto? Sí, fue en una reunión en el aeropuerto de La Guardia. Yo le digo que sí, que está bien, no, porque hay muchas cosas que pasaron también que el tiempo no nos va a dejar explicarlas. Entonces, en la reunión esta de 3 horas en el Hotel Pierre, sí, el documento explica, bueno, todo lo que se dijo, ¿no? Ajá. Ellos llevan una agenda. Una gente que toma nota. Sí, ellos llevan una gente que toma nota de la reunión. Que es este señor Wesley Egan. Una especie de taquígrafo, ¿no? Sí, no sé si era taquígrafo, yo creo que no, porque era un funcionario de cierto nivel. ¿Era funcionario? Sí, era un funcionario pero, de cierto pero nivel. Lo llevan como tomador de notas. Para tomar las notas, porque dice que Kissinger quería tener las notas exactas de todo lo que se dijera allí, por ambas partes. Entonces ellos empezaron a hablar y trajeron sus 9 puntos, ¿no? El problema de las compensaciones, las reclamaciones. Las compañías norteamericanas que fueron nacionalizadas. Las compañías norteamericanas que fueron nacionalizadas, el fondo que tenía Cuba o que todavía tiene congelado. Los famosos fondos congelados que se lo han dado ya todo. Congelados, sí. Ya eso se lo han dado todo. ¿Cómo se llama? La cosa esta del comercio con Cuba por parte de... Las filiales en terceros países. Las filiales en terceros países. También algunas sobre los presos políticos estadounidenses en Cuba, planteaban ellos. Evidentemente eran personas que tenían doble nacionalidad, que habían estado conspirando y estaban presos.
pero eran tanto cubanos como estadounidenses. Creo que ya eso no queda ninguno, creo que ya todo eso salieron. También hablaron de modificar los problemas de las restricciones de viaje, tanto para cubanos como para estadounidenses. Y había un punto que se llamaba respeto mutuo, que cuando hablaron de respeto mutuo, yo recuerdo que Parodi y yo nos miramos. Dijimos, ¿de qué están hablando esta gente? Porque el respeto mutuo era que no nos metiéramos en los problemas de Puerto Rico. O sea, que Cuba, según ellos, no hiciera nada a favor de la independencia de Puerto Rico. Que no hiciera nada a favor de la independencia de Puerto Rico. Eso después trajo problemas, porque Cuba sí lo hizo, y Cuba precedió continuando la acción que estaba manteniendo durante años en las Naciones Unidas, ¿no? Con las resoluciones que se plantean para el Comité de Descolonización de la ONU y todo. E inclusive ellos hicieron una nota, que mandaron un mensajero con esa nota protestando porque Cuba había presentado ese año la resolución del Comité de Descolonización. ¿Y de la parte de ellos qué se le pedía como respeto a Cuba? Bueno, de la parte de ellos se le pedía también la no intervención, una serie de cosas que Parodi que están aquí, explicó, sí, que se explican aquí en el documento. Pero lo interesante es que después que ellos mandan el mensajero de Puerto Rico y nosotros le contestamos que Cuba va a continuar esa política, ¿no?, de apoyo a Puerto Rico, a la independencia de Puerto Rico. Ajá. Después, posteriormente, en una comunicación que nos envían, ¿no?, tratando de promover que nuevamente se llevaran a cabo conversaciones, ellos plantean de que bueno, que ya los dos países dieron su criterio sobre Puerto Rico, que ya ellos saben lo que nosotros pensamos y nosotros sabemos lo que ellos piensan, y que Puerto Rico no debe ser un obstáculo para que se mejoren las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Eso mandó a decir Kissinger, evidentemente. Sí, eso mandó a decir Kissinger. Quiere decir que más o menos ellos estaban interesadísimos en eso. Después ya tenemos el último, más o menos la última reunión, donde yo tengo la reunión con William Rogers en el aeropuerto de Washington. ¿Ese es el final? Bueno, ese no es exactamente el final, porque yo después tengo otra reunión con Hilberger, que William Rogers, su secretario de Estado para América Latina. Y bueno, ya me están haciendo la seña, doctor, que se nos acabó el tiempo. Bueno, ahí es donde más o menos se acabó todo, en la reunión con William Rogers, porque ellos planteaban que nosotros teníamos que irnos de Angola. Y si no nos íbamos de Angola, se acababan las negociaciones. Ya me están haciendo señas de las grandes, de las imperativas. No, entonces, imagínense, usted se va, yo me quedo aquí. Yo le propongo que esto está por la mitad, es historia no revelada, es historia secreta con un participante directo, y yo creo que amerita que organicemos algo con un poquito más de tiempo. ¿Le está de acuerdo usted? Yo estoy de acuerdo, yo siempre estoy dispuesto. No, y además no estamos hablando hoy de armas sofisticadas. No. Estas son armas políticas. Batalla de ideas. Batalla de ideas, de verdad. Sí. De verdad. Muchísimas gracias, doctor, porque usted es uno de los protagonistas. William Rogers creo que falleció ya. Sí, tengo entendido que William Rogers falleció y creo que Hilberger está un poco también. Entonces, el valor es alto y además un placer haberlo tenido aquí nuevamente por su testimonio. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Habiéndonos quedado un poco a media, porque da para más, el tiempo no nos acompaña en este caso, terminamos la esquina y regreso a la mesa. Muchas gracias a Taladrid y a su invitado por esta interesante esquina. Vamos a pasar ya a nuestro tercer y último momento de la mesa redonda, Oriente Medio. ¿Qué está sucediendo con el Estado Islámico? También estaremos hablando un poco sobre el acontecer en Palestina, y para analizar este tema vamos a tener a uno de nuestros panelistas habituales, Lionel Nodal, periodista, analista de temas internacionales, como decía, uno de nuestros panelistas habituales. Muchas gracias, Lionel, otra vez por estar
junto a nosotros. Yo te propongo antes ver un material de lo que está sucediendo con el Estado Islámico precisamente en Siria para después comenzar nuestro análisis. La neblina no permitía en la madrugada del sábado ver la ciudad fronteriza siria de Kobane desde el lado turco. El sonido de sobrevuelos augura nuevos ataques de la coalición liderada por Estados Unidos. Pero ni los bombardeos aéreos ni la defensa de los kurdos que permanecen luchando han evitado el avance del grupo Estado Islámico sobre la ciudad. La mayoría de sus habitantes ahora se encuentran refugiados fuera de su país. El Estado Islámico llegó y comenzaron a bombardear la ciudad y los suburbios de la ciudad. Mi hijo de 8 años fue martirizado. Dios lo bendiga. Cuando el bombardeo se hizo más pesado, huimos a Turquía. Sufrimos mucho para llegar a este lugar. Aunque no todos decidieron escapar del conflicto. Nos bombardearon con morteros, dejamos todo atrás solo para salvarnos y salvar a nuestros hijos. Nuestros hombres se quedaron allí, si están vivos o muertos no lo sabemos. Alejados de las bombas, ven con frustración las condiciones que afrontan en su nueva vida. Nos pusieron en este refugio. Ayer en la noche llovió. El agua rodeaba a nuestros hijos. No había manera de entrar en calor y no tenemos nada bueno para alimentarlos. Esta es nuestra situación aquí. Una suerte posiblemente mucho mejor que la de quienes quedaron atrás. Se teme que si el grupo Estado Islámico logra controlar su ciudad, unos 700 civiles que se encuentran allá, la mayoría ancianos, podrían ser masacrados. Bueno, esta es la triste realidad que vive la ciudad de Kobani. Me decía Leonel, que es un entendido en el tema y en la región, que Kobani es en kurdo, pero en árabe es Ain al-Arab. Una triste realidad. Pero hay una reunión ahora en Washington, Leonel, donde Estados Unidos, en la cual Estados Unidos va a evaluar cuáles han sido los resultados de sus bombardeos tanto en Irak y en Siria contra el Estado Islámico. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuáles han sido esos resultados? Bueno, aquí hay dos problemas planteados de momento. Uno, la situación alrededor de Kobani, o Ain al-Arab, como la denominamos en Siria. Porque, bueno, esta es una ciudad siria, esta es una ciudad de la población kurda que habita dentro del Estado sirio, fronteriza, muy próxima a la frontera con Turquía. El Estado Islámico, este autodenominado Estado Islámico, que en realidad es el Estado terrorista de los yihadistas, extremistas, fanáticos que vienen aterrorizando al pueblo sirio y al pueblo iraquí en nombre de una cierta perfección, vamos a decir así, o de un fanatismo. Una lectura fanática. Una lectura fanática del Corán. Son sunitas, se autoproclaman, pero que en realidad es una fuerza donde ya está reconocido por la propia Agencia Central de Inteligencia, por ejemplo, que hay más de 30.000 o 20.000 extranjeros, gente de todas partes, sobre todo de Europa y también de Estados Unidos, combatientes, quiero decir. Bueno, esta fuerza está tratando ahora de borrar, ya borró en alguna zona de la frontera sirio-iraquí, borró la zona, la frontera, es decir, están transitando y ahora están tratando de crear borrar la frontera sirio-turca. Esto es peligrosísimo porque esto está poniendo a Turquía en la evidencia de una participación más práctica, más amplia, total. Bueno, digamos así. El presidente Erdogan ya se ha pronunciado, ha pedido en el conflicto. Hay una cierta, hoy mismo, hay una cierta confusión en cuanto a si es cierto lo que dijeron algunos fuentes norteamericanas militares de que Turquía había aceptado permitir que algunas de las bases que tiene Estados Unidos o la OTAN en Turquía fueran utilizadas para desde allí despegar aviones para los bombardeos o movilizar tropas o abrir la frontera para que tropas turcas entren allí, intervengan en este conflicto. Y
hoy hay en las propias fuentes norteamericanas, como la voz de los Estados Unidos, el sitio estaba viendo hace poco, fuentes turcas que han negado que Turquía hubiera llegado a un acuerdo sobre eso. Esto está siendo, parece ser, negociado y por eso ha habido estas marchas y contramarchas. En realidad, queda la duda, se ha sembrado la duda, si en Estados Unidos quiere involucrar de una mayor participación de Turquía en el conflicto. En esta supuesta guerra... Aunque hay que recordar que Turquía ha sido uno de los países que más, vamos a decir, agresivos, contrarios han sido el gobierno de al-Assad. En esta supuesta guerra contra el llamado Estado Islámico, porque en realidad Turquía fue de los primeros países que abrió su frontera para el paso de todo aquel que quisiera ir a combatir contra el gobierno legítimo de Siria, contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, y por la frontera turca entraron, y han entrado miles de combatientes, han entrado armamento, como mismo entraron, lo están diciendo hoy abiertamente el secretario de Estado norteamericano Kerry, han entrado desde Jordania, han entrado desde Arabia Saudita, es decir, armamento norteamericano, que es otra de las cosas increíbles que está pasando en esta guerra. Hay una periodista que comentaba con una cierta ingenuidad, Estados Unidos está combatiendo contra Estados Unidos, contra el armamento norteamericano, en poder de los islamistas, de los yihadistas del Estado Islámico, del Daesh, como le dicen, para un poco darle algún nombre que tenga cierta pegada, que suene mejor, porque Estado Islámico, un Estado que no existe, porque no existe. Hay un territorio controlado militarmente y por el terror, de donde el que no se someta tiene que salir huyendo, donde han masacrado muchísimas poblaciones, no sunitas, como pueden ser los kurdos ahora, o fueron antes los yazidíes o los kurdos en Irak, o alawitas o chiitas, es decir, todo el que no se someta a sus dictados. Ahora, entonces, ¿qué está pasando en Washington? ¿Qué está pasando en esta reunión qué podrá pasar? Porque en realidad la reunión ¿o qué resultados se podrán obtener, ¿no? Esa reunión se convocó para hoy, terminará mañana en la base de Andrews. Allí Estados Unidos ha convocado, dicen, a una veintena de estados, de países que están en su coalición. Esto es muy serio, es muy grave, es muy peligroso en mi opinión. ¿Por qué? Bueno, hay dos miembros del Consejo de Seguridad que se supone estarán presentes allí. Son jefes militares o ministros de defensa o personas que están, los individuos que están, los funcionarios que están a cargo de la intervención militar en los territorios de Siria e Irak. Y Francia e Inglaterra, por un lado. Y también se supone que estarán Bélgica, Dinamarca y algunos países como Arabia Saudita, etcétera. ¿Qué se va a discutir? ¿Qué significa esto? Esto significa continuar una política de intervención de Estados Unidos que en un caso, como fue inicialmente cuando comenzó sus bombardeos en Irak alrededor de Erbil, por razones humanitarias, ahora por razones estratégicas y finalmente por lo que todo el mundo sabe, para tratar de cerrarle el paso a Rusia y a Irán en esta región. Yo creo que cualquier resultado de esta reunión no va a ser muy alentador para Estados Unidos, porque vemos todos los días las noticias de muchos bombardeos en Siria, muchos bombardeos en Irak. Sin embargo, el Estado Islámico avanza y yo creo que Kobani es un ejemplo de ello. Yo le propongo ahora pasar a otro tema en el Medio Oriente, Gaza, que como todos recordaremos fue víctima de una feroz agresión israelí. Ahora está el tema de la reconstrucción de Gaza, un tema bastante polémico e inmoral, según mi opinión. Yo les propongo ver el siguiente reportaje para seguir con Leonel hablando ahora de este tema. Los fuertes bombardeos israelíes contra Gaza convirtieron en piedras, polvo e hierro numerosas casas de los palestinos. Ahora la reconstrucción de todo lo destruido y reducido en ruina en 50 días tardará 20 años. La organización internacional Shelter Cluster, copatrocinada por la ONU y la Cruz Roja, informó que 17.000 viviendas fueron destruidas totalmente o muy dañadas bajo bombardeos israelíes. Otras 5.000 necesitan reparación.
Así, Gaza afronta su tercera reconstrucción en tan solo 6 años. Según el informe, la reconstrucción sería posible en 20 años si llega cada día 100 camiones con materiales a la franja de Gaza. Pero cualquier esfuerzo de reconstruir la franja se ve estancado por el bloqueo israelí contra Gaza impuesto desde el 2007. El alto el fuego indefinido entre Israel y Hamas contempla solo aliviar el bloqueo. Será permitido la entrada de ayuda médica, suministros y material de construcción, pero bajo una estricta vigilancia de los israelíes. La última guerra israelí contra Gaza inició bajo excusa de la desaparición de los 3 israelíes en Cisjordania. Tel Aviv echó la culpa a Hamas y lanzó la ofensiva Margen Protector contra Gaza, controlada por el movimiento palestino. Más de 2.140 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en la guerra y otros miles resultaron heridos. Las propias autoridades israelíes reconocen su derrota en la ofensiva contra Gaza. Según dicen ellos, eliminar el movimiento de resistencia palestina era su principal objetivo, algo que no se logró, y tras 50 días los israelíes se vieron obligados a firmar la tregua. Hamas asegura que la resistencia sigue y siempre hará frente a las agresiones israelíes. Este miércoles en la mesa redonda, desarrollo de la TV digital, parte final. Directivos del Ministerio de Comunicaciones, la CETEL, Radio Cuba, el ICRT y las TRD responderán el miércoles las opiniones e interrogantes de la población sobre el desarrollo de la TV digital en Cuba. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, el propio presidente palestino Abu Abbas decía hace unos días: estoy cansado de que a Gaza la destruyan y después la vuelvan a reconstruir. Lo que hace falta es, bueno, tener una posición más firme con respecto a Israel. Bueno, se decía en material, en 6 años ha sido reconstruida 3 veces, pero una reconstrucción ahora que está envuelta en varias polémicas, ¿no? Sí, en realidad hoy se publicó que ha habido, en la conferencia de donantes para la reconstrucción de Gaza, la promesa de aportar $5.200 millones a la reconstrucción de Gaza. En primer lugar, repito, es una promesa, el dinero no llegará de hoy para mañana. Hay algunos países que tienen un mayor nivel de compromiso y que están interesados en que este dinero sirva para ganar influencia en la región, porque esto es lo que ocurre generalmente con este tipo de ayudas. El caso de Qatar, por ejemplo, u otros países de las petromonarquías del Golfo. Y esto significa también compromisos políticos. La ayuda está siendo condicionada de una manera alevosa, después del crimen, después del genocidio que ha sido, incluso citando a nuestro colega Marcel Jalife mexicano, el infanticidio, porque realmente más de 500 niños fueron sacrificados en esta guerra por los bombardeos israelíes. Y sin embargo, la ayuda está siendo condicionada a numerosos requerimientos políticos. En primer lugar, los de Israel, que sin haber ganado la guerra, sin haber podido destruir la resistencia, está queriendo, de todos modos, mantener vigente su poder de potencia ocupante y condicionar la entrada de los materiales de construcción, de los necesarios para esta reconstrucción, a que esa ayuda sea administrada por aquellos, por una autoridad palestina, como la que preside Mahmoud Abbas, que no permita de ningún modo que el dinero, los recursos puedan ir a mano de lo que ellos pretenden calificar como los terroristas de Hamas. Es decir, Israel sigue considerando, así como lo hace también Estados Unidos,
que Hamas es una organización terrorista, cuando en el pueblo palestino todos los que estuvieron en Gaza fueron haciendo frente al ataque, a la agresión israelí, eran y son la resistencia palestina. Y la resistencia palestina, que cuenta con el apoyo del pueblo palestino, total, unánime, dicho por los mismos comentaristas extranjeros, occidentales que están allí, está firmemente al lado de sus combatientes. Este sacrificio de más de 2.000 mártires no ha sido en vano. Ellos saben que no. Al contrario, Abbas en Naciones Unidas defendió la necesidad de que de una vez por todas, y en un plazo que inicialmente él dijo podría ser no más de 3 años, se concretara el Estado palestino, terminara la ocupación de Israel de este territorio y que los palestinos puedan tener su propio Estado. Esto está en el centro de la discusión. ¿Quién va a controlar los pasos fronterizos y quién va a administrar y quién va a dirigir esta reconstrucción? Bueno, de todas maneras, la Franja de Gaza, la pobre Franja de Gaza, recibirá algún dinero para su reconstrucción a la espera de que Israel vuelva a destruirla, dinero que proviene en buena medida de parte de los países que han sido tan benévolos con Israel en este sentido. Muchas gracias, Leonel, por haber estado junto a nosotros en la noche de hoy analizando este importante tema, una de las regiones más calientes del mundo sin duda, y vamos ya allá a despedirnos con nuestra sección Las Imágenes del Día, que tienen que ver con la presentación hoy en Cuba del libro Back Channel to Cuba, el libro que precisamente hacía referencia Taladría en la sección La Esquina. Estas son nuestras imágenes del día. A usted muchas gracias y muy buenas noches.